Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a esta charla. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse de una u otra manera a esta charla que quiere hablar de emprendimiento, de inicié un emprendimiento y me fue muy bien, lo logré y tenemos unos invitados de lujo para eso. Pero antes de, quiero entonces darles una bienvenida más formal. Bienvenidos al ciclo de conversaciones virtuales, Emprendimiento Creativo, Oportunidades en Tiempo de Cambio, un espacio creado para dialogar con expertos y conocer sus perspectivas sobre las industrias culturales y creativas en el nuevo panorama mundial y local. El ciclo es una invitación de la Facultad de Comunicaciones y la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Fabio Gallego, soy egresado de nuestra facultad y también soy especialista en literatura comparada de la Universidad de Barcelona. Hoy estaré moderando un nutrido diálogo con tres colegas egresados también de nuestra alma mater en este quinto encuentro virtual. Emprendí y valió la pena. Es posible sostener un emprendimiento creativo y cultural. Para eso entonces nos acompaña Belia Vidal Romero. Ella es comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia social, certificada en estudios afro-latinoamericanos, escritora y promotora de lectura, directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete, una corporación educativa y cultural que tiene como misión promover el desarrollo del pensamiento crítico, autónomo y creativo para el ejercicio de ciudadanías activas en las familias del Chocó, a través de promoción de lectura, escritura, arte y cultura. El pasado 15 de julio de 2020, Belia fue la primera ganadora de la beca para la publicación de autoras afrocolombianas del Ministerio de Cultura, cosa que queremos también celebrar el día de hoy. Se suma a la conversación Jaime Guerrero Naudín, Jaime Andrés, para que no lo tengan más confianza. Él es comunicador audiovisual de la Universidad de Antioquia y máster en ficción, en cine y televisión de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Se desempeña como docente y es productor creativo y cofundador de Rara, colectivo audiovisual, casa productora de cine de Medellín, donde ha participado en más de una veintena de producciones, recibiendo reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que se destacan varias becas a la creación de la Alcaldía de Medellín y dos estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. También se suma entonces a esta conversación Ana Correa, pero su hoja de vida no quiere bajar, ya bajó. Ana es comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia, colombiana, adoptada por Brasil desde hace 12 años, donde encontró formas de integrar su visión de impacto social en proyectos como Natura Ecos Latam, co-creando Natura, Natura Campus, Recode y plataforma Captamos. Actualmente es cofundadora y líder de Custom Success de Take, startup que ganó el 17 de julio de 2020 el Desafío Mundial Santander X Tomorrow Challenge, en el que se premiaron los 20 mejores proyectos de emprendedores de 10 países frente a la COVID-19. Los 20 ganadores recibirán 20.000 euros cada uno para desarrollar sus proyectos. Ya ven entonces el panel tan nutrido que tenemos en el día de hoy y queremos entonces que cada uno nos cuente su experiencia, que cada uno nos vaya dando tipsitos de esa gran aventura que se llama emprender a partir de la cultura. Y queremos darle inicialmente la palabra a Belia, así que Belia, ¿cómo estás? Hola Fabio, estoy muy bien. Hola a todas las personas que están conectadas. Un saludo muy especial a Ana, que es mi compañera desde el primer semestre en la universidad y la quiero muchísimo. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y a Jaime, por supuesto, y a Paula y a todo el equipo de egresados por invitarnos. A vos, Belia, contanos, entonces, vos estás conectada en este momento desde el Chocó, estás en tu Desde Bahía oficina, Solano, Chocó. estás desde tu casa y tenés una corporación que llama Motete, ¿cierto? Contanos de esto, contanos qué ha sido emprender para vos
y un camino que sabemos no ha sido fácil. Claro que sí. Yo estoy en este momento en Vallasolano, que es en la costa pacífica del Chocó, en mi casa, por supuesto, pero pues aquí en mi casa tengo mi espacio de trabajo. Aquí me la paso todo el tiempo y desde aquí, desde esta misma silla, hago lecturas en voz alta para los niños y hago clubes de lectura y bueno, y presento conciertos, no canto, pero sí presento conciertos y otro montón de cosas. Motete es una empresa cultural, como bien lo decías. La corporación es solamente una de las figuras jurídicas que tenemos, porque hoy, por las condiciones que nos ponen las distintas convocatorias y las condiciones que nos pone la ley colombiana, realmente, eh, tenemos que tener dos figuras jurídicas. Tú no puedes al mismo tiempo en este país presentarte al Programa Nacional de Conservación del Ministerio de Cultura y presentarte a emprender, porque para presentarte al Ministerio de Cultura tienes que tener una entidad sin ánimo de lucro, pero por ejemplo presentarte al Fondo Emprender del SENA, así sea en la categoría de Economía Naranja, te exige crear una SAS. Entonces, esto es como de esas cosas un poco absurdas. Entonces nosotros somos Motete, es la misma organización como marca, hacemos todos exactamente lo mismo, pero básicamente tenemos estas dos figuras jurídicas. Motete es un proyecto que nace desde el afecto, desde el deseo, desde el amor. Yo viví en Medellín 15 años, viví 5 años en Cali y exactamente 5 años me cansé de la vida de las oficinas y me cansé del trabajo que era muy demandante. Trabajábamos en el sector público, querido Fabio, tú lo sabes bien. y, y esto era muy, muy, muy demandante, en realidad. Esto sí que era trabajo de tiempo completo. Y bueno, yo me fui como agotando un poco y además me enfermé y todo eso me obligó a tomar decisiones por mi salud, por mi bienestar y pues por una larga historia de anécdotas, todo esto me llevó a regresar al Chocó. Después de haber estado 20 años por fuera del departamento, yo nunca dejé de venir porque siempre pues acá está mi familia. Pero siempre venía 5 días y mucho 10 días, pues cuando estaba en la universidad y de pronto tenía vacaciones más largas, pero en general no era posible quedarse mucho tiempo. Y bueno, decidí regresar y pues la pregunta era qué me iba a poner a hacer, ¿no? Un poco, bueno, ¿yo qué voy a hacer con la vida? Primero monté un trampolín, así literal, un brinca-brinca de los parques, monté un brinca-brinca y yo cobraba 1.000 pesos por cada niño que se subía 15 minutos al brinca-brinca y ahí me volví la seño del brinca-brinca. Ya, economía naranja de avanzada, ¿no? Claro. No, de impulso Y automático, bueno. obviamente. Y nada, ahí fuimos avanzando, fui observando muchísimo. Y dentro de toda esa observación y de los encuentros con la gente, no me quedé mucho tiempo en Vallasolano, me fui a Quibdó y tuve la fortuna de empezar a recorrer el departamento. Eso un poco está también en el libro que se va a publicar de la beca que mencionaste que me gané. Ahí van a poder conocer un poco más de todo eso que pasó. Y al final, como un poco entre una anécdota y un poco la necesidad del alma y un poco una epifanía que me vino de parte de Federico García Lorca, digo yo, nació Motete. Yo creo que primero nació el nombre, era como, si yo voy a hacer algo se va a llamar Motete, porque los motetes son canastos tejidos con fibras naturales. Y acá en el Pacífico Norte les decimos motetes, se cuelgan acá en la frente y se descuelgan en la espalda. Y entonces el planteamiento nuestro es que toda la vida hemos llenado los motetes con comida para el cuerpo, plátano, pescado, carne de monte, y que hay que llenarlos con comida para el alma, que es el arte y la cultura. Entonces ya sabíamos que se iba a llamar Motete, pero no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Entonces, bueno, nada, después eso empezó a tomar forma. Sí, en el 2016, que justo estábamos recordando ahorita con Anita, porque
Nos vimos y apenas Motete tenía unos clubes de lectura, estábamos arrancando con un club de maestros, un club de lectura en la zona norte de Quibdó. Y bueno, después me gané la beca del Diplomado Pacífico en Escritura Creativa y ahí pues me fui como metiendo más en el cuento y ya me animé después a dejar mi trabajo y nació el Café Cultural. En septiembre estaremos cumpliendo 16 algún día podremos decir eso, 4 años de estar formalmente constituidos, sino que es como septiembre 16 o 17. Y ahí empezó formalmente la organización, pero nosotros siempre celebramos el cumpleaños el 3 de febrero porque fue cuando inauguramos formalmente el Café Cultural, que es una cosa muy loca porque es como que termina convirtiéndose el espacio físico en una necesidad, ¿no? Es como que la gente no cree que un proyecto existe hasta que no le ve una oficina, hasta que no le ve una casa, hasta que no le ve una sede. Entonces, bueno. Esto es un poco como la historia, pero hoy en esencia nosotros somos una empresa que genera encuentros alrededor del arte y la cultura y encuentros desde el Chocó y para el Chocó. Esto quiere decir que nuestro principal público está aquí y ya les voy a contar por qué. Y desde aquí establecemos una relación con toda la gente que está afuera. No es que seamos simplemente todo para acá adentro y ya, no, sino que también queremos que haya un encuentro de la gente que está afuera con el Chocó y que sea un encuentro libre de estereotipos, un encuentro libre de racismos, un encuentro libre de condescendencias. Y esto lo podemos lograr cuando nos encontramos alrededor del arte y de la cultura. Lo que nosotros encontramos, entonces, básicamente, vuelvo a lo mismo, somos una empresa cultural con 2 personas jurídicas y que genera encuentros alrededor del arte y la cultura, de la literatura, del cine, del teatro. Y eso pues ha derivado en un montón de programas, la fiesta de la lectura y escritura del Chocó, el programa Selva de Letras que hoy nos tiene como aliados de la Fundación Sura, bueno, todo un montón de programas que pues en algún momento podrán conocer un poco más. ¿Y de dónde nace esto? Nosotros lo que identificamos, y eso es lo que nos explica también por qué estamos en el Chocó, es que el conflicto dio un golpe muy fuerte a todo el país, ¿cierto? Y una de las cosas que más se golpeó fue el ejercicio del derecho a la cultura. Y entonces todo el tiempo estamos trabajando para restaurar, digamos, los derechos asociados a la vivienda, al desplazamiento, pero nadie está pensando en volver a tejer socialmente alrededor de la cultura. Y nosotros éramos unas poblaciones que nos encontrábamos en la calle, en los velorios, que en las noches la gente se encontraba en las esquinas a cantar, ¿cierto? Y nos encontramos que el Chocó no tenía un evento del libro, no tenía certámenes consolidados, Quibdó no tenía una agenda de ciudad, y eso básicamente es la negación del ejercicio del derecho a la cultura. Entonces, por eso nace Motete, como un proyecto para satisfacer esta necesidad. Nosotros no somos el Estado, pero, digamos, no somos el gobierno, pero sí hacemos parte del Estado. Y en un departamento con una mayoría de población étnica, cuyos derechos han sido altamente vulnerados, es necesario que alguien se atreva a trabajar por ese ejercicio del derecho a la cultura. Básicamente eso ha sido. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Que es muy importante tener foco, que es muy importante persistir, que es muy importante ordenarse administrativamente y que es muy importante monetizar lo que hacemos y pensar que esto lo hacemos para vivir bien, para estar bien, porque nadie puede dar de lo que no tiene. No estamos haciendo una obra de caridad, estamos prestando unos servicios y ofreciendo unos productos con un altísimo impacto social. Pensados realmente para el ejercicio de un derecho y para que pasemos ricos, seamos felices y pues nos encontremos alrededor de cosas muy valiosas. Eso es básicamente nuestro Motete. Melia, vos has mencionado varias veces cuando nos contaste, cuando nos estabas contando, el tema de Motete, la palabra encuentro, ¿cierto? Cuando hicimos la preparación de la charla, aquí lo dijiste muchas veces, cuando hablaste de que la gente necesita también un espacio físico para creerle y eso hace parte pues como de la incredulidad natural que tenemos como humanos, pero esos momentos de encuentro con la cultura es lo que garantiza que exista, es decir, es la razón de ser de un proyecto cultural y yo creo que
justamente para vos en el Chocó se arraiga y se evidencia mucho más. Totalmente. Nosotros creemos que tú leías algo que está en nuestra misión, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, ¿cierto? Tú no puedes hacerte preguntas si no te encuentras con el otro, si no te encuentras con un libro, si no te encuentras con una obra de teatro que te plantee preguntas, si no te encuentras en una conversación que te permita cuestionarte. Entonces, lo que va a pasar de fondo es el pensamiento crítico, es el ejercicio de la ciudadanía, pero todo eso es resultado del encuentro, ¿sí? Eh, pues vuelvo y lo digo, el encuentro con el otro es lo que permite la magia, y el otro puede ser un libro, y el otro puede ser un territorio, y el otro puede ser un texto, y el otro puede ser una historia, ¿cierto? El otro puede ser una película, porque todas esas narraciones son lo que nos están mostrando al otro, y a veces pues el otro es otro sujeto, ¿cierto? La mayoría de las veces, y desde ahí es de donde podemos pues tejer socialmente, ¿cierto? Fortalecer el tejido social y sobre todo eso, desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que nos permite ser conscientes de dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, nosotros somos una población mayoritariamente afro, ¿cierto? E indígena. Entonces, muchas personas son racistas y tienen prácticas racistas porque no se han encontrado con el otro, ¿cierto? Porque yo tengo amigos que en toda su carrera, desde la primaria hasta su universidad, jamás han estudiado en un aula con una persona afro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprenden a relacionarse con este otro? Y muchas de las cosas que dicen, que expresan, las dicen pues porque crecieron en un contexto donde eso era válido. Entonces, es mucho más fácil cuestionarme sobre mi racismo si yo me encuentro con ese otro, ¿cierto? Y escucho a ese otro y entiendo el punto de vista del otro. Eso nunca lo vas a lograr si tú simplemente ves noticias y entonces pones las vidas negras importan. Eso no pasa, ¿sí? En cambio, el encuentro sí te permite ese tipo de cuestionamientos que al final puede hacer que se modifique una conducta como son las prácticas racistas, y esto en esencia es lo que te permite el pensamiento crítico, cuestionarte dónde estás hoy y modificarlo para saber dónde quieres estar mañana. Yo creo que desde lo cultural nunca va a haber tranquilidad absoluta desde lo administrativo y lo financiero, ¿cierto? Eso no está, no es un panorama tan firme, pero de cierta manera, es decir, tú dices, me cargo el motete, me empiezo a empujarlo, pero ¿cuándo lo empezás a sentir más liviano, cierto? Porque obviamente la charla nos habla un poco de emprendí y funcionó. ¿Cuándo empezó a ser más liviano? Bueno, pues la verdad es que nosotros tenemos que decir que claramente el punto de quiebre tiene que ver con la llegada de la Fundación Sura, ¿sí? Esto es fundamental. Nosotros empezamos un poco a sentirlo algo más liviano cuando llegaron los proyectos del Ministerio de Cultura, pero la entrada de un aliado como la Fundación Sura nos transformó completamente la vida. Pero ¿por qué llegó eso? Porque nosotros fuimos consistentes, y cuando llegamos donde la Fundación Sura le pudimos hablar de un proceso que veníamos haciendo, de un proceso que tenía algunos resultados. Si hubiésemos llegado donde la Fundación Sura el primer semestre de operaciones, seguramente no tendríamos nada que mostrar y no hubiera llegado la fundación, Muy ¿cierto? buenas ideas, pero Entonces, no son creíbles. sí, exacto. Entonces, eso nos generó un quiebre importante. Eh, pero lo más importante yo siento que ha pasado con esta llegada de la Fundación Sura, pues porque te puede llegar la plata, ¿cierto? Y ay, no, la plata te soluciona todo. Pero ha sido también el acompañamiento que hemos recibido, no solo de la Fundación, sino también de otra voluntaria aliada, se llama Aura, que trabaja en una empresa que se llama Upside, que es una empresa de planeación estratégica. Ellos nos han ayudado a entendernos realmente como empresa y a cambiar incluso nuestro lenguaje. Bueno, y algunos amigos que me chuzan mucho y me insisten con eso. Y a cambiar nuestro lenguaje. Y al cambiar nuestro lenguaje, ustedes saben que el lenguaje modifica la realidad. Todos los que estamos aquí somos comunicadores.
Entonces, cambiar nuestro lenguaje nos ha llevado también a identificar unas necesidades administrativas, ¿cierto? Tener nuestros estados financieros al día, nuestra contabilidad al día, eso es muy demandante, es muy difícil. Invertir en equipo de trabajo, entender la importancia del equipo de trabajo como inversión, no como una herramienta para chulear el proyecto del Ministerio de Cultura, ¿cierto? Y cumplir, no, sino porque nos estamos pensando como empresa. Y eso es una bola de nieve positiva, porque al final organizarte administrativamente es lo que te lleva a otras cosas. Entonces ahora, por ejemplo, nos estamos presentando una subvención de un financiador en Estados Unidos, y si no tuviéramos los estados financieros y si no tuviéramos toda esa otra parte organizada, pues no podríamos dar el salto a buscar ahora un financiador internacional que posiblemente nos aporte más recursos de lo que nos está aportando la Fundación Sura, ¿cierto? Entonces, yo siento que el quiebre viene, sí, de encontrar un aliado como este, un aliado que te entiende, que te acompaña, pero también de encontrar aliados que te ayuden a fortalecerte como organización y creerle, ¿cierto? Y cambiar el lenguaje frente a eso. Sin duda, en esto también el Fondo Emprender ha sido importante. Lo que pasa es que el Fondo Emprender a veces jala mucho en términos administrativos, es muy demandante. Y hay algunos procesos que tienen como la burocracia propia del gobierno, pero no podemos decir, no podemos negar que esas exigencias, que también a veces son pesadas por lo burocrático, te empujan también a aprender a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, nos obligó a tener un abogado que nos asesorara y organizarnos también jurídicamente en cuanto a los procesos. Entonces, ese ha sido como todo el quiebre que nos ha permitido alivianar el motete, ¿cierto? Que no sea una carga, sino que sea un disfrute. Y la salud mental, esto es fundamental. Si tú no estás bien emocionalmente, de verdad no te puedes levantar cada día. Y a veces hay que entender que necesitas ayuda, que necesitas unas pastillas, que necesitas un psicólogo, que necesitas todo un universo de soporte emocional, porque realmente asumirse como empresario es una gran responsabilidad y eso requiere tener la cabeza bien puesta. Bien, lo vamos a parar ahí y ahorita seguimos conversando entre todos, pero démosle la palabra entonces Claro que sí. a Jaime. Jaime que está por ahí, yo no sé por qué se lo veo a Belia, pero bueno, como comenzamos con ella, todo bien, pero no pasa nada. Por acá estoy. Ah, ya, ahora sí lo veo. Acá Qué estoy. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Un placer escuchar a Belia. Ya con más detalle y calma. Gracias al programa de egresados por la invitación. Para mí pues es como un honor compartir pues con estas dos mujeres esta tarde y con Fabio también. Claramente, a mí me preocupaba mucho, lo confieso acá al aire, porque de cierta manera nunca me había considerado un emprendedor, sino que tengo lo que se llama un emprendimiento que ha permanecido en el tiempo. Entonces, algo hemos hecho, no sé si bien o mal, pero algo hemos hecho y pues me parece interesante contar un poco como el bagaje de Rara Colectivo, ¿cierto? Como un colectivo que nace con un grupo de estudiantes de un par de universidades de la ciudad que se unieron para hacer videos, cortometrajes, cosas audiovisuales por fuera de los compromisos académicos, ¿cierto? Y contarles pues hasta el momento donde pues creo que no hemos culminado, creo que apenas es un paso muy importante para nosotros, pero que sin duda es como un escalón más, ¿cierto? Que es el estreno de nuestro primer largometraje, nuestra primera película de cine, ¿cierto? Puntualmente, pues, como en términos ya como industriales, que se llama Los Días de la Ballena. Entonces, nada, yo les quiero comentar, hacer como una línea temporal. También me gustó mucho esta invitación porque me permitió esto, nunca lo he hecho, entonces les voy a comentar un poquito, porque creo que de pronto les puede servir a algunos de los que nos estén escuchando con intención de emprender en audiovisual. Entonces, en el 2008 nosotros éramos estudiantes de la Universidad de Antioquia,
y de la Universidad de AFIT. Era una mezcla ahí entre amigos en común que terminamos uniéndonos. Yo hablo como si yo estuviera ahí, pero yo llegué en el 2010, pero les cuento pues como todo el asunto. Y el objetivo era simplemente encontrar un espacio de experimentación con el audiovisual. ¿Cierto? Estudiantes de comunicación audiovisual y de comunicación social de AFIT con intereses en audiovisual que querían hacer cosas, no tareas, querían experimentar con cortos y demás. Y nos unimos y para participar en un concurso que se llama Imaginatón, aún existe, que es una maratón de filminutos. O sea, había que hacer un filminuto en 48 horas, desde la idea hasta la postproducción. Y bueno, nos unimos en el 2008 y ganamos mejor filminuto amateur, que era la categoría en la que estamos participando, y recibimos un premio, que era un premio en efectivo. Se decidió no repartir esa plata entre más de 10 personas que eran en esa parte, en ese momento el colectivo, sino comprar una cámara, que era una Canon T2i, una cámara fotográfica que grababa video, que en ese momento era como bastante aceptable para seguir haciendo cortos y seguir con el objetivo, ¿cierto? Seguir haciendo. Entonces, en ese momento era 2008, 2010 más o menos, era un grupo de amigos, era un colectivo con un grupo de amigos para experimentar, para intentar hacer cosas. Luego, entre el 2010 y 2012, se empezó a conformar lo que iba a ser la empresa, ¿cierto? Empezaron a desprenderse miembros del colectivo que no tenían la intención de continuar en el cine, o por lo menos no en ese momento, y quedamos 8 personas. En ese momento ya sí entré yo, en ese transcurso del tiempo entré yo, y yo haciendo como ese ejercicio que les quería comentar, capitulé ese espacio de tiempo como la creación de la marca. Nosotros seguimos trabajando constantemente y dentro de las universidades ganamos otro premio en la siguiente versión del Imaginatón. Entonces empezamos como a tener cierto reconocimiento entre pues nuestro grupo de colegas estudiantes, recién egresados, y empezamos como a prestar servicios por ahí particulares como personas, que eran como, usted es de raro, usted es audiovisual, entonces prestamos servicios, pero no era nuestro objetivo, ¿cierto? No queríamos hacer comerciales, pero terminamos haciendo un par de cosas así. Pero les quedan muy buenos. Sí, eso nos decían y nos la creímos por un tiempo. Bueno, luego entre el 2010 y 2014 empezamos a pensar en emprendimiento, ¿cierto? Había una convocatoria de emprendimiento cultural juvenil de la Alcaldía de Medellín y pues ya veníamos 4 años, un grupo de personas juntos, y vimos eso como una oportunidad como para tener un capital, era como un capital semilla cultural para jóvenes. Y nos postulamos, ganamos, y eso fue como el momento en el que dijimos, aquí podemos empezar a hablar de crear una empresa, de intentar vivir del audiovisual. Apenas nos estamos empezando a graduar algunos. Y empezamos a pensarnos, de ahí empezó una primera organización como esa idea de emprender, donde hablamos siempre del objetivo, ¿cierto? Que yo ahorita les voy a hablar como de 3 palabritas, el objetivo que era como nuestro sueño, ¿cierto? Era Rara Cine, ¿cierto? Que fuéramos una empresa productora de cine. Pero no sabíamos hacer cine, éramos estudiantes y de audiovisual, ¿cierto? No propiamente de una carrera de cine expresamente. Entonces sabíamos que también teníamos que ofrecer un servicio, porque además todos los emprendimientos, ¿cuál es su unidad de negocio? ¿Cierto? Es una pregunta constante. Y pues era como el cine. Y se pone uno a mirar cifras de las productoras de cine, cómo es el negocio, cuánto cuesta una película, cuántos exhibidores tiene, cuánto ingresa por taquilla, entonces no es un negocio rentable. Entonces creamos una línea de negocio en esos términos que lo llamamos servicios, prestábamos servicios. Pero desde muy jovencitos sabíamos que no queríamos hacer comerciales, por ejemplo. Nosotros queríamos ofrecer servicios audiovisuales que nos permitieran continuar con el objetivo con que se había creado el colectivo, que era explorar nuestras capacidades narrativas. Entonces nos vinculamos mucho al sector público y a la cultura, porque tenían unos presupuestos que se ajustaban a lo que nosotros cobrábamos, porque no sabíamos hacer muchas cosas, pero también porque sentíamos que ahí podíamos hacer un videoclip libremente con
con un autor de la ciudad, podíamos hacer un promo sin el engranaje de comercial de televisión, pero que nos permitía explorar ciertas cosas narrativas, y entonces nos quedamos con esa línea de servicios. Y por el otro lado, sentíamos también como una responsabilidad eh, como en respuesta a algo que nos había faltado, y era formarnos más en cine. Entonces creamos una línea de formación también. Entonces nos postulamos a ciertas convocatorias de formación. Por esa razón rara, a diferencia de casi todas las productoras de cine en Colombia, no es una SAS, no es una entidad con ánimo de lucro, sino que es una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro. Somos una corporación porque nuestro objetivo es hacer las películas, pero sobre todo también seguir formándonos o haciendo parte pues como del sector cinematográfico audiovisual. Eso fue en el transcurso del 2012-2014, ya voy a terminar. Entre el 2014 y el 2016, con todo eso que aprendimos en el camino, es cuando finalmente creamos la empresa. Nosotros realmente estamos constituidos como empresa desde noviembre del 2014. Y surge, que yo creo que es algo que vamos a hablar más adelantico, de pronto en alguna pregunta o comentario tuyo, Fabio, es que surgimos y tomamos la decisión de crearnos como empresa porque necesitamos firmar un contrato con un cliente, ¿cierto? O sea, nos seguimos comportando como empresa, nos organizamos, nos asesoramos, pero le teníamos mucho miedo a crear una empresa, por todo el miedo tributario, administrativo, un montón de cosas que lo asustan a uno mucho. Y no fue sino cuando necesitamos firmar un contrato con un cliente para un servicio de unos documentales muy bonitos que hicimos, hicimos la creación. Eso, de cierta manera, fue un error. Yo lo veo como un error en perspectiva, porque aceleró un proceso que debía haber sido un poco más natural, pero también le agradecemos que haya pasado, porque eso nos permitió, de cierta manera, volvernos un poco más serios, cosa que apenas estamos, después de 4, 6 años, a partir de ese momento, apenas también encontrando un poco esa seriedad empresarial, si se puede llamar. Entonces, ahí seguimos con el sueño, ¿cierto? Seguimos trabajando en cine, seguimos con los servicios para poder vivir y seguimos con nuestra parte de responsabilidad, que es la formación. Ya constituido legalmente, ¿cierto? Pero como llegando pues como ya a una adultez con unas responsabilidades administrativas importantes. Y por último, en el tramo desde el 2016 hasta la fecha, es donde todas esas cosas que sembramos y esas reestructuraciones que sufrimos cada año, porque cada año cambiábamos, esas líneas se modificaban para intentar seguir viviendo, porque somos 7 miembros del colectivo que... O sea, somos mucho, y yo creo que para un emprendimiento cultural son un montón, porque esto es difícil de mantener, pero 7 personas pedaleando esto consiguieron que en el 2016 nos ganáramos nuestro premio más importante, que fue el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, sin habernos ganado nunca ninguno, ni de corto ni nada, para hacer un largometraje. ¿Cierto? Entonces, de un día para otro pasamos de administrar recursos de 20 millones, 40 millones, que había sido el contrato más grande que habíamos tenido, a hacer una película de 1.500 millones de pesos con socios nacionales e internacionales, pero que habiéndonos creído hace unos años atrás como que estábamos lo suficientemente adultos para mantener una empresa, pues asumimos ese reto con responsabilidad. Y creemos que valió la pena, para ya terminar respondiendo el tema de la charla, valió la pena, pero sentimos que estamos empezando. 10 años después, casi 12 años después desde ese primer encuentro como estudiantes, apenas estamos entrando a ese lugar donde que le habíamos puesto sueños, ¿cierto?, de hacer cine, y pues ahora creemos que estamos lo suficientemente maduros para mantener todos esos temores administrativos y tributarios y continuar pues como con el emprendimiento. Dime, vos haces un balance, un cronograma, un proceso cronológico de lo que ha sido Rara, ¿cierto? Y mira que coincide mucho con parte de lo que está diciendo Belia al inicio, y es el proceso, ¿cierto? Vos decís como que ves que nos ganamos el recurso para
para administrar, para hacer la película, y que resulta que claro, que era mucha plata y no sé qué, y que se asustan, pero eso no se hubiera dado si no hubiera sido porque llevaban 12 años craneándolo, sufriéndolo, ensayando, el ensayo-error, ¿cierto? Es decir, ese proceso que mencionó Belia es el mismo que mencionaste vos de otra manera, pero que si no hubiera sido por eso, no hubieran llegado realmente a la película. Es decir, tú lo planteas como que ve, nos llegamos a la película y ¡pum!, no lo ganamos. Pero el proceso realmente fue lo que les dio las bases para llegar a eso. Claro, o sea, realmente nosotros tuvimos unos momentos críticos porque en Colombia ya estamos muy acostumbrados a que el cine se hace de una manera, ¿cierto? Y es que tiene que ser costoso, por ende tiene que ser subvencionado por el Estado, por ende hay que participar en convocatorias constantemente. Y nosotros llevábamos desde el 2008, realmente 2009, 2010, postulando absolutamente a todo, y solamente hasta el 2015 y 2016 que recibimos fue que empezamos a recibir SIS, ¿cierto? Antes era no, ¿cierto? Era como y eso es muy frustrante, ¿cierto? Y ahí es donde está una cosa que dijo Belia, que era la perseverancia y la constancia, ¿cierto? A pesar de eso, ¿cierto? Es como creer que esto es, o sea, que esto es lo que quiero hacer, me cueste lo que me cueste, porque las negativas son constantes y nosotros pasamos 6 años de negativas constantes. No, seguíamos haciendo nuestras cosas y demás, pero esos no eran como materia prima para seguir pensando. O sea, ¿por qué no? Por este proyecto, ¿por qué no? ¿Cierto? Y ahí en ese sentido toma mucho más sentido que fuéramos 7 para no repartirnos nada de plata, para no pagarnos nada, sino seguir pensando, ¿cierto? Y creo que a mí me gusta mucho eso cuando se define lo que es una industria creativa, ¿cierto? Que la materia prima, las ideas, lo intangible, y es eso, es realmente eso, o sea, realmente la gasolina que había en ese momento no era más que la emoción y la necesidad y el sueño de 7 personas que querían hacer cine. Sí. Perfecto, gracias hermano. Hagamos una pausita ahí nuevamente. Vámonos con Ana y ahorita regresamos como los tres ahí para puntos en común que vamos encontrando y como tipsitos para quienes nos están acompañando hoy. Pasemos entonces con Ana Correa. Ana, ¿cómo te va? Se me olvidó quitar el mundo. Gracias, Fabio. Bueno, para mí es un honor estar aquí con tantos egresados de la Universidad de Antioquia y escuchando las historias de Jaime, de Delia, que es una tesa que admiro muchísimo. Estudiamos juntas y creo que nunca nos imaginaríamos que estaríamos después de tantos años compartiendo experiencias de emprendimiento. Bueno, primero quería pedir disculpas si se me sale algo en portugués, que a veces puede salirse por ahí. Yo quería comenzar con una frase que me gusta mucho, que es del fundador de Evernote, Philip Libby, que dice: hay muchas razones por las que empezar una empresa, pero solo una buena, una legítima, cambiar el mundo. Y yo creo que los emprendedores somos agentes de transformación, somos personas insatisfechas, incomodadas con algo. Y cuando vemos la historia de Delia, cuando vemos la historia de Jaime, había algún problema que ellos sentían que hay que solucionarlo, no se puede quedar así. Y ese emprendedor, él comienza a transformar el mundo en diferentes niveles, me parece. Puede ser en algo local, puede ser en una ciudad, en un barrio, en una ciudad, en un departamento, como pasa con Belia, en un sector como es el sector audiovisual, o en un país o en el mundo, pero siempre va a ser un agente de transformación. Y al mismo tiempo yo percibo que también la sociedad civil, las personas cambiaron también la forma como se relacionan con las empresas. Entonces un consumidor hoy en día comienza a escoger empresas porque se conectan con algún propósito de esa empresa, y eso también genera que empresas grandes y tradicionales que seguían un enfoque totalmente financiero comiencen hasta a pensar: no, ahora yo tengo que transformarme y aportar algo para la sociedad. Entonces es un movimiento que, por lo menos desde mi punto de vista, es muy positivo. Y siempre vimos esa separación, y yo creo que Belia
es un ejemplo también cuando ella trae varias de las experiencias, porque siempre separamos que el sector privado era responsable por generar lucro, empleo, y el sector social, ellos simplemente recibían donaciones, eran voluntarios y que hacían todo el impacto de la sociedad. Pero hace algunos años comenzamos a darle nombre, yo digo que a darle nombre porque siempre existieron, negocios de impacto social, que son negocios que sí pueden generar lucro, pueden generar empleo, pueden hacer emprendedores, ser personas de mucho éxito y al mismo tiempo estamos también ayudando a la sociedad. Aquí en Brasil, ese movimiento de empresas de impacto social está muy fuerte ahora. Existe una organización que se llama Artemisia, que comenzó, creo que hace más o menos 7 años a difundir ese concepto y también a preparar emprendedores para que se puedan desarrollar en ese ambiente. Entonces me parece que eso ha sido una iniciativa muy interesante aquí en Brasil y ellos trabajan con una metodología súper seria, también influenciada por organizaciones internacionales. Nosotros como TACE, aquí también, comenzamos en 2015, 2016, pues bien por la época que nos encontramos Belia y yo, que estaban comenzando nuestros proyectos, y nosotros comenzamos a ese proyecto porque estábamos insatisfechos con cómo los procesos selectivos estaban siendo realizados para vacantes más operativas y de cargos de entrada. ¿Qué significa eso? Estoy hablando de las primeras oportunidades de empleo de los jóvenes, principalmente cuando hablamos de personas de niveles sociales más bajos. Entonces estamos hablando de alguien que trabaja con telemarketing, alguien que trabaja con auxiliar de producción, en caja, en ventas, en ese tipo de empleos. ¿Y qué pasa? Existen muchas opciones de empleo hoy en día, pero generalmente vos no tenés una opción para darle una experiencia a esas personas que realmente sea la más adecuada. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se candidata a una vacante de empleo, generalmente no sabe ni por dónde comenzar, o sea, ay, ¿cómo que yo busco a esa empresa? ¿Cómo que puedo diferenciarme? Porque yo digo, bueno, si la oportunidad de empleo exige que tenga por lo menos el grado 11, ¿cuántas personas tienen solamente el grado 11? ¿Cómo yo puedo decir, yo soy más adecuado para esa empresa? Al mismo tiempo no saben cuál es su potencial, su talento. A esa edad uno no sabe, con 18, 19, 20 años, vos sabes, apenas te estás descubriendo como ciudadano y como profesional. Y cuando ellos, por ejemplo, encuentran una oportunidad de empleo, pasan por procesos súper traumáticos, o sea, una dinámica de grupo con 40 personas en que cada candidato habla 1 minuto y con eso ya es evaluado. Entonces la persona que lo miró, si no, no, tiene hijos, no, entonces no lo vamos a contratar. O ahí pueden entrar muchos prejuicios como la parte étnica, la edad, el género. Entonces eso genera muchas frustraciones, baja autoestima y pocas veces las personas reciben, por ejemplo, un feedback sobre cómo fue su desarrollo. Solo que si vemos desde el punto de vista de las empresas, también no es fácil, porque imagínense, un profesional del área de recursos humanos tiene 100 oportunidades de posición para telemarketing, vamos a imaginarnos, y él recibe 10.000 hojas de vida. ¿Qué hace esa persona con 10.000 hojas de vida? Si los criterios son parecidos y todos tienen grado 11, tienen entre 18 y 24 años, entonces, ¿qué pasa? Ellos terminan haciendo varios procesos que gastan tiempo, que tienen que hacer esa revisión de hoja de vida por hoja de vida o esos procesos selectivos. Y no necesariamente esa persona es la más adecuada, porque caen mucho en esa subjetividad. Y eso también genera costos para la empresa y también pues perjudica la opción de la marca. Entonces, en ese momento, cuando nosotros vimos esa realidad de los dos lados, identificamos que existía una oportunidad usando la tecnología como medio, ¿ok? No como fin, como medio, para crear alguna solución que nos permitiera llegar a más personas y también crecer como empresa de una forma más rápida. Y ahí fue que surgió TACE, que creamos junto con otras personas que yo ya trabajaba en una empresa de comunicación digital aquí en Brasil y comenzamos con ese proyecto. Yo voy a compartir unas diapositivas para ejemplificar, que creo que va a ser más claro también cuando explico un poco el concepto de TACE, ¿ok? Vamos a ver si funciona. Vale, tranquilo. Opa. ¿Está apareciendo? Sí, ahí la estamos viendo. Perfecto.
Entonces, TAC es una aplicación que ofrece una identidad profesional certificada. Para los candidatos nosotros ofrecemos orientación profesional y diferenciación, y para las empresas eficiencia y calidad en la selección. ¿Y cómo que eso funciona? Los candidatos, ellos entran en nuestro sistema, aplicación o web, ellos realizan clases y tests que construyen una identidad profesional que ya certifica perfil comportamental, conocimientos y competencias. En paralelo, las empresas, cuando entran en el sistema de ellos y publican una vacante, también hacen varias pruebas para ver cuál es el perfil de cultura de esa empresa y de la vacante. Y con eso voy a disminuir aquí, y con eso nuestro algoritmo cruza las dos informaciones de los dos lados y ofrece una lista ordenada de los candidatos más adherentes para esas vacantes. Aquí ustedes pueden ver cómo funciona. Es un jueguito, es como Duolingo, es un juego en que nosotros ofrecemos la capacitación. Entonces, capacitamos a las personas desde lo más mínimo sobre propósito de vida, marketing personal, cómo cuidarse, cómo trabajar la higiene, proceso selectivo, cómo portarse en una entrevista, en una dinámica de grupo, que mucha gente no tiene acceso a esa información, pero también tenemos otras informaciones y otras capacitaciones relacionadas a comunicación, creatividad, liderazgo, entre otras. Y además de eso, también tenemos los tests que expliqué, que eran las pruebas más comportamentales. Cuando el candidato hace las actividades, creamos una identidad profesional, que lo más importante aquí es que para nosotros el beneficio para el candidato, además de la capacitación y de las oportunidades de empleo, también es el autoconocimiento, porque esos candidatos van a conocer un poco más sobre su perfil, entender cuáles son los puntos más fuertes y cuáles que deben trabajar. Nosotros estamos ya con casi 1 millón de personas. Entonces, para que ustedes vean el ejemplo de cómo la tecnología permite esa escalabilidad, como comenté anteriormente. Y tenemos varias empresas aquí en Brasil que son marcas muy fuertes, pero aquí lo que quería traer también como reflexión es lo siguiente. En ese tipo de posiciones, generalmente el indicador de aprobación es de 20 a 25%. O sea, si vos llamas 10 personas para que sean entrevistadas, solo vas a aprobar 2 personas. Con nuestro sistema nosotros tenemos indicadores superiores a 60. Si llamas 10, 6 son aprobados. ¿Cuál es el beneficio de esto cuando pensamos en la sociedad? Que para la empresa, obvio que reduce costos, tiempo y esfuerzo, pero cuando vemos al candidato, estamos hablando que cuando un candidato va a una entrevista, él tiene más posibilidades de pasar que en un modelo anterior. Y además de eso, las empresas comienzan a mudar la forma como tratan a los candidatos. Entonces, por ejemplo, esta empresa aquí, Calink, que yo expliqué, ellos normalmente hacían dinámicas de grupo con mucha gente, y después de nuestros indicadores comenzaron a hacer entrevistas con cada candidato. Entonces, imagínate, ya le están dando espacio para que ese candidato se exprese, y al mismo tiempo el candidato está yendo a una entrevista que realmente vale la pena. Voy a tomar un poquito de agua. Además de eso, nosotros estamos construyendo un ecosistema que beneficia a los empleadores, porque los candidatos ya están identificados, y para los candidatos ellos pasan por un proceso y pueden participar de varios procesos selectivos al mismo tiempo. Nosotros fuimos un momento que fue muy importante para nosotros también, en 2018, fue un momento en que estábamos en duda si nuestra idea realmente estaba funcionando, y nosotros fuimos seleccionados para el primer grupo de aceleración de la estación Hack, que es el primer centro de innovación de Facebook en el mundo y que aquí en Brasil. Y es un centro de innovación que se enfoca en empresas que trabajan con tecnología, análisis de datos para impacto social. Entonces fue un momento muy importante. Y recientemente, como Fabio comentó, nosotros ganamos el premio de Santander. Fueron más de 2.000 empresas que se registraron. Bueno, ustedes, yo creo que todo el mundo se debe estar preguntando qué es una startup, que es un nombre a veces que lo escuchamos, pero no es tan común en la sociedad. Una startup generalmente son empresas que trabajan con nuevos mercados, productos, o sea, algo que no existe anteriormente.
usan la tecnología como medio para eso y eso permite que escalen de una forma más rápido y son generalmente ideas más disruptivas, pero al mismo tiempo es un negocio que trabaja bajo la incertidumbre, porque como no existe otro modelo anterior, estamos probando nuestro modelo de negocios, entonces eso es también un poco complicado cuando pensamos en nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo existe una posibilidad, por ejemplo, de transformarse en un unicornio, que son empresas que valen más de $1.000 millones de dólares. Aquí coloqué algunos ejemplos. Spotify es una empresa de ejemplo que fue un día una startup. New Banking, no sé si en Colombia la conocen, pero es un banco digital brasileño, que uno de los fundadores es un colombiano, y comenzó en 2013, hoy en día es una empresa que vale más de 4 millones aquí de dólares aquí en Brasil. Platzi es la plataforma de educación que existe en Colombia, aún es una startup, y Mercado Libre, que es una referencia aquí en América Latina. Y bueno, quería traer algunos tips bien corticos, pero sobre cómo es emprender en una startup. Yo creo que no es tan diferente de emprender de cualquier tipo de emprendimiento. Entonces creo que es muy parecido, pero el ritmo de trabajo realmente cada tipo de emprendimiento son un poco diferentes. Entonces creo que la primera, y ya lo vimos hasta con nuestros compañeros, es que es un eterno ejercicio de creatividad. Los emprendedores tenemos que ser apasionados por problemas y no por soluciones. Las soluciones yo pienso que llegan cuando vos estás apasionado y querés realmente solucionar ese problema. Es importante cuestionar y romper el status quo, tenacidad, tolerancia a riesgos, porque el tiempo entero nos exponemos a riesgos y eso es muy duro. Tener mucha perseverancia, creo que es súper importante, desistir ante el primer problema. Imagínense si Delia y Jaime hubieran desistido ante el primer obstáculo, no tendríamos esta conversación tan rica. Y también yo pienso que es importante tener un equipo de trabajo adecuado y competente para eso. Además de eso, vos dijiste, Fabio, anteriormente cuando estabas hablando con Jaime sobre la importancia de ensayar. Nosotros siempre queremos que las cosas estén como que ya listas, como ya, quedarnos años preparando para que salgan bien hechas. Y yo pienso que para emprender es necesario probar porque si te demoras mucho, otra persona sale con la misma idea y mejor hecha que la tuya. Entonces es importante conversar con los públicos, con los canales, medir todos esos resultados. Y además de eso, yo pienso que también es un ejercicio de flexibilidad y de adaptabilidad muy fuerte. Esta frase aquí dicen que es de Darwin, pero sé que no es, sino uno descubre quién es el autor. Pero dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y yo pienso que emprendedor es una persona totalmente flexible, tiene que estar adaptándose a cómo pasan las cosas. En un día puede pasar de todo, vos vas a estar en un momento de felicidad, después llega un problema que tienes que solucionar y luego nuevamente llega alguna conquista. Entonces es importante pues adaptarte a ese movimiento. Y también existe un aprendizaje constante así. Vos para emprender no puedes pensar que sabes ya todo, porque vos llegas con experiencia, con muchas ganas, pero vos te das cuenta que no sabes nada, que vas a aprender el tiempo entero algo nuevo. Pero también es importante tener objetivos claros. Ese GIF aquí me gusta mucho usarlo porque vos puedes ver que a veces el camino se desvía y vos hacer varias cosas, pero al final tenés que tener claro dónde está el arquero, dónde está el arco y dónde tenés que hacer el gol. Y para finalizar, un punto que es muy importante y es abrazar el error. Jaime hablaba sobre uno de los errores que ellos cometieron, pero que al final fue lo que les posibilitó hasta acelerar las cosas. Y yo creo que nosotros tenemos una visión que es muy negativa del error. Nosotros unimos las equivocaciones y las equivocaciones que nos permiten aprender y evoluir. Entonces es importante tener una visión positiva de esas equivocaciones, no ser obsesionados por acertar, sino por probar y medir lo que pasa. Y si nos equivocamos, tenemos que aprender, porque también si nos equivocamos y seguimos persistiendo en ese error, obvio que las cosas no van a funcionar, pero es importante aprender y equivocarse rápido y barato. Como decía Salvador Dalí, no tengas miedo a la perfección porque nunca la alcanzarás.
Yo creo que si uno se pone a esperar que las cosas estén perfectas para emprender, nunca lo vamos a hacer. Este. Fabio se fue y nos abandonó. Nos Se nos perdimos fue a se nos fue el Fabio. moderador. Nos toca reemplazar. Perdimos a Fabio. Hola, yo sé qué pena que haya tenido el micrófono silenciado. Que Ana, nos decías vos como un montón de cosas, pero que en resumen de todo lo que había hecho un análisis súper profundo de que hay unas metas muy inmediatas y hay unas metas muy también a largo plazo. Tener como muy claro primero que todo esas metas a largo plazo y tener las metas cortas. También como ser muy consciente de que en cierta medida esas son en las que nos tenemos y nos podemos equivocar. Sí, yo creo que es necesario tener visión, pues, para dónde queremos llegar. Yo pienso que eso es fundamental. Pero esa visión es como, nosotros decimos que es como si vos te imaginaras algo y ese algo, él se va adaptando y a veces va quedando como más claro, como aquellos barquitos al fondo pues del mar, que vos ves como que algo, lo vas viendo y a medida que vas teniendo experiencia, se pone más claro y entendés que es un barquito. Entonces yo pienso que la visión es eso, vos ya imaginás a dónde querés llegar, pero sabiendo que eso va a cambiar. Pero para llegar allá vos tenés que ir colocando metas pequeñitas, paso a paso, ir midiendo, tener la capacidad y la atención de cambiar el trayecto, porque a veces tenés que hacer eso y no te podés apegar a eso, porque a veces uno se apega a la idea, no, es que mi sueño es que es mi solución, o sea, yo decidí que yo quiero hacer una aplicación porque yo quiero, no, vos tenés que entender realmente es necesaria, las personas necesitan de esa aplicación y cuando fuiste a probarla, tal vez entendiste que no era una aplicación, que era mejor hacer un sitio web. Bueno, entonces cambias un poco el trayecto. Yo quiero que empecemos por ahí. Pues Ana se me está adelantando unas cositas, pero que Belia, que Jaime y terminemos con Ana, pues en ese orden o como quieran, que me cuenten primero ese tipo de transformaciones que se han visto obligados a sufrir. Jaime nos contaba una de ese salto a la legalidad, a lo administrativo, pero que cada uno nos diga, ¿cierto?, qué han sacrificado, ¿cierto? Yo quería hacer una empresa de cuenteros a domicilio y resulta que en el camino terminé siendo una empresa que vende plantas que hablan, ¿cierto? Por decir alguna cosa. Ese tipo de transformaciones que han sufrido ustedes, ¿cómo han sido en cada una de sus experiencias? Empecemos por Belia, puede ser. Bueno, pues son tantas que la verdad uno ya no tiene como toda la lista, ¿no? Porque eso es de todos los días. Todos los días vos crees que vas a plantear un proyecto por este lado y luego lo tenés que plantear por otro. O sea, todos los días. Ese es el diario acontecer. Uno cree que tiene que poner esta cláusula en un contrato y luego el abogado le dice que no y uno cree que no necesita hacer esto. Todo el tiempo nos toca estar cambiando cosas, pero una cosa muy significativa que además es muy chistoso porque yo hice el certificado de estudios afro-latinoamericanos, que es con el Centro de Estudios Afro-Latinos de la Universidad de Harvard, y yo presenté mi trabajo final, que básicamente era un artículo que explicaba cómo un proyecto como Motete aportaba a la consolidación de un territorio étnico como el Chocó. Y entonces ahí yo decía en mi artículo que se ganó la mención de honor y que entonces el próximo año me van a invitar allá, que cuente todo eso en Harvard y no sé qué, si la pandemia deja. Y se publicó pues en un material, no sé qué. Entonces yo decía que nosotros queríamos llegar a estar en nuevos, digamos como en todo el territorio nacional donde la mayoría de la población fuera étnica, ¿sí? Porque sentíamos que, por ejemplo, una región como Urabá nos necesitaba, una región como Buenaventura, como Tumaco, y pues de alguna manera hemos tenido contacto con toda esa gente y entonces resulta que tenemos muchos aliados en Antioquia que no pueden invertir realmente en Motete porque no estamos en Antioquia. Bueno, entonces
incluso pues lo mencionaba ahí muy claramente que hacia allá era donde queríamos ir, ¿no? Y habíamos hecho hasta un mapa y entonces yo sumaba, yo me imaginaba cómo iba a ir yendo a Urabá y después me iba a Medellín y después de allá volaba a Buenaventura y me había imaginado toda la vida moviéndome por los territorios afro-Colombia. Teníamos una invitación de la Fundación Mario Santo Domingo para llevar el programa Selva de Letras al Caribe, a Cartagena y Barranquilla. Imagínense la Fundación Mario Santo Domingo y toda su plata y todo eso. Y pues resulta que no. O sea, luego llegó la pandemia, estábamos en flecho y pues fuimos entendiendo que estaba bien estar aquí, que estaba bien estar aquí adentro y concentrarnos aquí y desde aquí generar encuentros hacia afuera y con otros que estaban afuera. Y entonces eso de alguna manera es renunciar a que entonces yo ya me reuní con el presidente de no sé dónde y había tenido unas conversaciones con tal fundación corporativa y con tal organización. Y pues nada, nos dimos cuenta que eso podía ser una dispersión muy grande, que al final el Chocó tiene 500.000 habitantes y si nosotros de alguna manera terminamos impactando estas familias, pues, hombre, habremos hecho muchísimo, ¿cierto? Si impactamos el ejercicio del derecho a la cultura de 500.000 personas en este departamento, que es el que tiene los mayores índices de pobreza, pues cambiamos el mundo, claramente. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a andar por ahí en otras regiones? De una. Y es ¿Quién quiere una seguir? renuncia dura. Yo quisiera mencionar algo brevemente frente a la pregunta, pero quería mencionar también un asunto que no quisiera dejar pasar porque de pronto no nos da el tiempo, pero que me parece importante frente a todo lo que estamos conversando. Lo primero que hemos cambiado muchísimo, es decir, la forma de funcionar ha estado mudando siempre, pero una cosa que a lo que yo le atribuyo que es rara, a pesar de los años, porque han sido muchos, a pesar de los años existan, es tener claro la palabra cine al frente, ¿cierto? Hacer cine. No desviarnos a hacer publicidad, no irnos a trabajar en audiovisual cada uno por su cuenta, sino como si se puede, pero no un trabajo de lleno. Creo que han sido momentos críticos en los que las cosas han cambiado, pero creo que casi todos los cambios nuestros han sido internos, como quién se encarga de la parte administrativa, quién es el representante legal, hacemos ese tipo de trabajos ahora que tenemos tan poquita gente o hacemos mejor después, no sé, como que ha sido eso, pero nuestro horizonte siempre ha sido muy claro y es el cine. Y ahí es donde yo quería como mencionar lo que de pronto se sale un poco del tema de tu pregunta, pero quería aprovecharlo. Y es que, de cierta manera, nuestro emprendimiento, Sarrara, lo voy a decir, tal vez suene un poco feo, pero es como para expresar la idea. Es como el más egoísta de los tres que estamos aquí sentados, ¿cierto? O sea, no busca una solución a un lugar. Y también era un temor que yo tenía previo a la conversación, porque decía, ¿en qué puedo nutrir yo? Que no es una solución, sino que es un sueño de unos niños que quieren hacer películas, ¿cierto? Básicamente es un poco eso. Pero entonces haciendo todo ese barrido, me di cuenta y un amigo de hace tiempo me acaba de escribir, que está acá conectado, Iván, me escribió y me dio como la entrada a mencionarlo. Creo que uno de los cambios del que somos conscientes con haber hecho la película, habernos puesto en los medios, haber entrado a la industria desde Medellín, ha sido demostrar que hay otras formas de hacer, ¿cierto? Como que somos una corporación, que somos un colectivo, que no somos una empresa que puso un capital y que está buscando lucrarse, que somos jóvenes, ¿cierto? De cierta manera que estamos en la región, porque somos en comparación con otros lugares del país, desde la región hacemos muy poquitas películas, ¿cierto? Entonces, como que tengamos una mujer directora, que nuestra ópera prima sea de una mujer, ¿cierto? Hay un montón de cosas que en los últimos días hemos recibido, y siendo profes hemos recibido como unas palabras de admiración, ¿cierto? Y que en ningún momento queremos que llenen el ego, sino que cubran esa parte que tal vez sentíamos como que somos unos niños jugando a hacer esto, no somos niños jugando a hacer esto, pero que de cierta manera somos el reflejo de otras personas que lo quieren hacer,
o que van a ver que se puede hacer, ¿cierto? Entonces, esa sensación del más egoísta se me borra un poquito y le agradezco a Iván por el mensaje, pero es algo que quería como compartir, porque son como tipos, como que no buscamos un problema a solucionar, no vimos un vacío que había, sino simplemente queremos hacer cine, ¿cierto? Pero creo que ahí se genera una cosa que nutre a otras personas y eso me parece bonito también. Yo voy aquí a interpelar, ya que estamos conversando. Es que yo creo que no, primero no hay nada de malo en que quieran lucrarse. Y yo creo que es una maravilla que uno pueda lucrarse de su pasión. Yo te digo, yo esto no lo arranqué por hacerle un favor a nadie. Y eso es una de las primeras cosas que nosotros tuvimos que romper. Todos mis amigos creían que yo era, ay, tan bonita que me vine a hacer cosas por los negritos del Chocó. Y yo, ¿cierto? Esto no es una obra de caridad, ¿sí? No apoyamos la condescendencia, no, esto es una empresa cultural con alto impacto social. Cuando tú haces una película, estás generando un encuentro, y pues yo no he visto la película, no he tenido la oportunidad, pero seguramente ahí hay un montón de cosas abordadas que están apostando a la construcción de esta sociedad. Es que tú sabes qué es hacer una película en un país como este, o sea, eso claramente es transformador. Y nuevamente, yo creo que ahí no hay nada de malo en ser una empresa y no hay nada de malo en lucrarse. Y eso es una de las cosas que tenemos que romper también. Ahora, a mí me parece que hay algo fundamental que ustedes lo tienen y que pues para mí ha sido crucial, y es poder hacer lo que a uno le apasiona. ¿Por qué yo no me canso de hacer un club de lectura? Porque es que a mí me gusta leer, ¿cierto? Entonces yo voy, así sea domingo a las 3 de la tarde, a mí no me incomoda, para mí eso no es una obligación, yo tengo que ir porque es el convenio con fulanita de tal, para nada. O sea, yo voy porque lo amo. Ahorita a las 7 tengo un club de lectura y voy a conversar con Freddy Chicangana, que es un escritor del Putumayo, es de un pueblo originario, y estoy feliz, y yo ya me he leído Fábulas de Tamalameque como 8 veces, pero pues voy a conversar otra vez rico y yo no le estoy cumpliendo a nadie. Entonces eso lo estoy haciendo porque me apasiona, y qué dicha que a su vez eso hoy que me apasiona pues le genera ingresos a esta organización, porque está en el marco de un convenio con USAID OIM, ¿sí ves? Entonces yo creo que eso realmente está bien. Totalmente. Ana, ¿a vos qué te ha tocado transformarte para que terminemos como el ciclo de la pregunta? Hay varias cosas, solo un poquito también de lo que complementando a Jaime, yo creo que también existe una dualidad en el emprendedor que es difícil, porque yo comenté aquella parte de entender que nosotros no sabemos nada, entonces es necesario tener una humildad porque estamos comenzando, y eso a veces juega como que es contra nosotros, porque cuando es el momento de sentirnos empoderados y decir, mira cómo somos tesos, eso nos da como, no, todavía hay mucho que aprender, mire tantas empresas y emprendedores que están más avanzados que vos. Y una cosa que yo he tratado de aprender es cómo equilibrar eso, cómo traer la humildad de que yo no sé mucho y que voy a aprender, pero al mismo tiempo de cómo nosotros somos fuertes, o sea, todo lo que hemos pasado, todo lo que nosotros sacrificamos de tiempo emocional, de vida, de todo, por algo que nosotros soñamos. Entonces yo pienso que eso es un acto de transformación, principalmente también cuando hablamos de mujeres, porque las mujeres, además de todo eso, también cargamos con otras situaciones relacionadas a la sociedad, también cómo nos sentimos y luchamos todos los días en relación al síndrome de la impostora o otro tipo de situaciones que nos hacen sentir inferiores en el día a día. Entonces yo pienso que eso me transforma, eso también me permite pensar en cómo nosotros, además de transformar para afuera, estamos transformando para adentro. Entonces pensar que Delia, Jaime y yo estamos construyendo empresas para atraer personas que vamos a preparar dentro de nuestras empresas. Yo me sueño con que mi empresa sea una escuela, o sea, que yo pueda atraer personas de diversidades diferentes, o sea, yo poder traer de varias clases sociales, de diversidad étnica y que aprendan dentro de mi empresa, que yo no tenga que seleccionar porque salió de la universidad de aquí o porque salió de allí, sino que se formen dentro, como Jaime y Delia también lo están haciendo. Yo pienso que eso es un acto también de transformación el tiempo entero.
Y tal que así, yo pienso que como producto, pues entrando un poco en el producto, cuando nosotros comenzamos el proyecto, nos aferramos a la aplicación. Entonces, no, la aplicación tiene que ser perfecta, vamos a hacerla perfecta, las mejores clases, investimos mucho tiempo en eso. Y en el sistema para las empresas no les dimos tanta atención, yo creo que por nuestra pasión, pero por el proyecto. Y llegó un momento en que nos dio como, estábamos avanzando, no, si no teníamos ese sistema para las empresas no íbamos a avanzar. Hicimos el proceso de la empresa, mientras la aplicación fue en un año, el sistema para las empresas fue en 3 meses. Y fue una locura porque teníamos que sacarlo rápidamente. Entonces también yo creo que un aprendizaje es también cómo a gente también nivela esa pasión y lo que nos gusta, pero también que nos toca estar el tiempo entero pensando en lo que es necesario. Absolutamente. Y se conecta con lo que decías ahorita, la perfección nunca la vas a alcanzar. Absolutamente. Hemos hablado de proceso, hemos hablado de camino, de transformación. Y en todo ese tiempo que ustedes han mencionado de una u otra manera, han hablado de gestión. Entonces yo quiero que cada uno me cuente cómo no hacer gestión. Es decir, generalmente estas charlas terminan con una lista, con un instructivo, pero yo quiero todo lo contrario, ¿cierto? Conectarlo un poco con los errores, conectarlo un poco con cómo ha sido cada una de sus vivencias, pero justamente, ¿qué no repetirían desde la gestión? Yo creo que nosotros no repetiríamos, por un lado, el sí a todo. Sí, hay que aprender a decir que no. No todos los proyectos caben, sobre todo en un proyecto como este, así como lo decía Jaime también, pues cierto, hay un montón de gente que llega a ofrecerte, hagamos esto, hagamos aquello, y a nosotros pues por el asunto de la condescendencia y por estar en el Chocó, ay, yo te regalo esto, pero tú me pones los pasajes, yo te regalo esto, pero tú me pones esta otra cosa, ¿no? Es como un universo de ofertas y toda la gente cree que sus ideas son maravillosas y seguramente lo son, pero no es en lo que nosotros estamos. Entonces, no todo sirve. La verdad es esa. O sea, ni todas las relaciones te sirven en este momento. Hay que hacerlas, hay que tenerlas, está muy bien, pero pues saber en qué momento es estratégico unirte con cada actor. Yo tengo un dicho, pero pues no lo puedo decir aquí públicamente, pero más o menos es como que no todas las platas se ganan, ¿cierto? Entonces, eso hay que aprender. No todas las platas se ganan, no todos los proyectos se hacen, ¿sí? Porque de muchos proyectos en realidad terminas perdiendo, ¿sí? Y eso es también parte del aprendizaje, es no, eso es muy duro, yo ahora lo digo con tranquilidad, que es que no se desespere, pero pues claro que no se desespera, pero hay que aprender a esperar un poquito y como a digerir ciertas cosas. Sí, no acelerarse, pero no me crean eso que uno nunca lo logra. Yo digo que eso hay que hacerlo, pero mentira, yo creo que sí, que se ha aprendido a ser más paciente y a eso, y como mirar las cosas con distancia un poco, como dejar que ciertas cosas pasen y mirarlas con distancia y saber que van a ocurrir. Y en eso de la gestión es como... esto suena pues como muy abuelita también, ¿no? Pero pues uno tiene que darse su lugar y su lugar es el lugar de su foco y saber también que el proyecto de uno vale y que es significativo y que, porque toda la gente lo va por debajeando a uno y creyendo que le tiene que hacer que le está haciendo un favor, ¿no? Entonces todo el tiempo es, ay, yo te voy a dar la oportunidad de que tú presentes tu proyecto, entonces no te pago por la conferencia. Y el otro que está ahí al lado se está ganando 2 millones de pesos, 1.800.000 por la conferencia y a mí no me están pagando nada porque es que a mí me están haciendo el favor de visibilizarme, ¿cierto? Y así se va volviendo como cada cosa, ¿no? Y entonces ustedes apóyennos en esto y qué tal si se vinculan a esto, apóyennos haciendo la difusión, todo un montón de cosas, pues que uno tiene que entender que hay un capital también, ¿cierto? Y que si te están llamando y si te están invitando es porque hay un valor en lo que tú tienes por decir o en lo que tú haces. Entonces, pues, no regalarla, de verdad, eso, nosotros somos muy generosos realmente y pues yo estoy en un montón de partes así, ¿cierto? Porque me gusta y ya,
pero hay que entender que el proyecto tiene que tener su foco y que no tiene que estar regalando las cosas y aprender a decir que no, definitivamente. Perfecto. Jaime, ¿cómo no hacer gestión? Inicio, porque estoy completamente de acuerdo con Belia en aprender a decir no. Y es no solamente como empresa, sino también como miembro de una empresa, ¿cierto? Porque el emprendimiento requiere tiempo, ¿cierto? Y cuando uno empieza con el emprendimiento, puede ser que sea porque no tengo trabajo, voy a empezar. Y justo cuando empezás y te empieza a ir bien el emprendimiento, te llegan ofertas de trabajo súper buenas, ¿cierto? Y ahí es donde uno debe tomar la decisión y decir no, en lo personal, pero pensando en el proyecto, ¿cierto? Es como porque es que a veces la comodidad económica te aleja del sueño, ¿cierto? Y yo eso lo aprendí trabajando en televisión y trabajando en otros lados donde estaba muy cómodo, pero no era lo que quería hacer, ¿cierto? Luego, entender que los proyectos, creo yo que cualquier proyecto es como un ser vivo, ¿cierto? Y es un ser vivo autónomo, ¿cierto? Tú puedes estar muy emocionado con el proyecto en ese momento, puedes considerar que es el momento para hacerlo, pero él no está listo, ¿cierto? Y no hay que forzarlo, no hay que darle tiempo, hay que alimentarle de otras maneras, ¿cierto? Como cambiarle la dieta, pensarlo por otro lado, dejarlo descansar, retomarlo y leerlo con ojos frescos. Porque no todos los proyectos se hacen, o mejor dicho, creo que sí se pueden llegar a hacer, pero no todos los proyectos se hacen en los tiempos que uno considera que se van a hacer. Entonces, creo que eso es importante. Y por último, creo que no se debe gestionar pensando en qué es lo que quiere el mercado, ¿cierto? De pronto en las startups funciona un poco con el tema del problema y como eso, que me parece muy bacana esa visión de atacar el problema y no buscar una solución, sino como de apasionarse por los problemas. Pero en el caso de, por ejemplo, en el cine puntualmente, no buscar el tipo de película que se pueda financiar, sino buscar el tipo de película que mi creador, ¿cierto? Mi directora, en nuestro caso, desea hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere contar? ¿Cuál es la fuerza narrativa y creativa que la está absorbiendo para dedicarle 5 años de su vida a eso? ¿Cierto? Ahí es donde está un proyecto, no que tal vez están buscando proyectos de este tipo, entonces vamos a escribir algo hacia allá, que también es una forma, pero puede ser menos eficiente o con un resultado menos relevante para uno, pues. Esas son las 3 cosas que me ocurren en este momento. Correcto, ser auténtico de cierta manera, claro, no irse por lo que está funcionando, no porque la película que salió el mes pasado fue muy taquillera, no porque la empresa de un amigo está funcionando muy bien. Hay un amigo, Alejo Lopera, además que lo conocen, que tiene como 4 o 5 canales en YouTube y le va muy bien. Y él dice que lo primero para abrir un canal de YouTube es ir, ver todo lo que hay e intentar hacer algo que no esté ahí, ¿cierto? Por lo menos de entrada ofrecer algo muy distinto. Y eso responde a lo que dice Jaime, que es ser auténtico, ¿cierto? Algo que realmente yo sueñe con hacer y sueñe con montar en un canal en este caso. Y Ana, ¿cómo no hacer gestión? Yo creo que estoy súper de acuerdo con varios de los puntos que hablaron Belia y Jaime, y complementaría primero con dividir más el tiempo entre lo que es ejecutar y operativo con lo estratégico. A veces como emprendedores nos perdemos en hacer las cosas por la necesidad, y yo creo que tener un porcentaje del tiempo para ser más estratégicos, para pensar, salir como que de ese mar turbulento que a veces nosotros estamos, salir, tirar la cabeza y pensar en perspectiva es muy importante. Y también no ser centralizadores, porque como uno comienza el proyecto, uno comienza a centralizar todo, entonces tiene que aprobar todo, las cosas no van a salir bien si no pasan por nosotros. Y yo creo que uno de los aprendizajes que estoy teniendo ahora después de 4 años es que es muy importante delegar otras personas. Entonces tenés que saber qué tipo de personas estás trayendo para tu empresa, y no estamos hablando de experiencia, a veces vos lo pensás en cuáles son las competencias y el perfil necesario,
¿Cómo preparas a esas personas? ¿Cómo nosotros tenemos que ser líderes que preparamos otras personas? ¿Y cómo permitimos que esas personas sean autónomas y puedan ayudarnos a trabajar en nuestro negocio para que podamos ser más estratégicos? Entonces yo creo que son dos aprendizajes que aplico hoy en día y que si yo lo hubiera hecho años atrás sería mejor, pero hace parte equivocarse para tener ese aprendizaje. Completamente. Yo termino aquí. No sé si Marta, Héctor, que están en el chat, y todos los 32 que están conectados con nosotros, Gabriel, en fin, tengan alguna pregunta para nuestros invitados y ya con eso cerraríamos. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Y mientras alguien se anima a escribir, no sé si ustedes, tres como panelistas, quieren terminar con algo. Yo, algo que de pronto no dije y que creo que es muy importante y que también lo hemos aprendido en este tiempo, es que ahora que lo vemos en perspectiva, pues, y en este tipo de conversaciones uno termina, como bien tú lo decías, viendo todo lo positivo, pero siempre le insisto a la gente que no se afane en crear empresas y que no se afane, mucho menos se afane en crear organizaciones sin ánimo de lucro, ¿sí? A veces a uno lo lleva el desempleo, o sea, una temporada de desempleo lo lleva a hacer eso y ese no es un momento adecuado, realmente no lo es. Porque bien decía Jaime, y esa es una dualidad que creo que todos hemos vivido. No, yo tomo este empleo y con esta plata fortalezco el negocio, ¿cierto? Pero es que si no te concentras en el negocio, nunca lo vas a poder fortalecer suficiente. Entonces, eso es un círculo vicioso que no, o una cosa u otra, es así de sencillo, aunque todos hemos llegado a creer que lo logramos, no, nadie lo logra, créanos. O sea, eso sí es clarísimo por un lado. Y no todos tenemos que ser empresarios, en realidad. O sea, y yo insisto con eso, y no es porque uno no quiera que la gente no viva esto, no, pero uno tiene que ser honesto con uno, porque es que la carga que esto representa es fuerte. Y hoy en día no es lo mismo que hace 6 años que uno creaba una empresa en la Cámara de Comercio y si no volvía a hacer registro y si no volvía y si no le pagaba nada a la DIAN, no pasaba nada. Sí, y eso después se borraba. Hoy no es así. Hoy no se borra. Hoy empiezas a asumir un montón de deudas con el Estado que podrían llevarte incluso a la cárcel y que podrían cambiar tu futuro financiero para siempre. Entonces, es fundamental no acelerarse a crear una empresa. Eso debe ser, yo creo que incluso un resultado de venir haciendo todo eso que te apasiona, de venir encontrando un camino, pues llega un momento que tú dices, claro, es que esto hay que convertirlo en una empresa, ¿sí? Pero la empresa, yo realmente creo que no es el punto de arranque. Pues el papel, ¿no? La documentación, no es el punto de arranque. La legalización. Sí. Perfecto. No sé si Ana y Jaime quieren completar algo. No, pues yo creo que yo quería hablar un poco más del tema del error, pero creo que hay una cosa que igual, pues que estuvo muy buena la conversación y no toqué mucho de tema, pero quería igual dejar la idea, y es que alguien lo mencionó por ahí, no sé si fue Belia o Ana, el tema de no temerle al error, ¿cierto? Y tener una gran capacidad ¿cómo se dice?, de tolerancia al rechazo y tolerancia a la frustración en este proceso, ¿cierto? Y creo que de cierta manera el error realmente es el que sirve para escalar, ¿cierto? El éxito es de paja, pues, ¿cierto? El error es más sólido, ¿cierto? Y nada, pues en algún momento, ojalá haya otro espacio o algo, porque yo creo que hablar de los errores, de las deudas, de las cagadas así dichas, es mucho más importante para un oyente. Pues, o un vidente, no sé cómo se dice, un espectador en este caso. Televidente, igual tan lejos. Totalmente. No, eso es un punto. Y complementando también con Belia, yo pienso que mirar
para esas competencias, porque lo que estamos hablando aquí es perfil de emprendimiento. Yo creo que no necesariamente quiere decir que la persona va a emprender, pero son características que son muy apropiadas para cierto tipo de trabajos. Entonces yo pienso que es importante también para quien está viendo, no solo pensar en si está emprendiendo, pero también, por ejemplo, yo quiero ser intraemprendedor en mi empresa, yo quiero desarrollar un proyecto. Todo lo que estamos hablando aquí se aplica a eso. Otra opción es, por ejemplo, buscar ese tipo de empresas que son pequeñas y que te permiten realmente evolucionar junto con esa empresa. Por ejemplo, con Taque, cuando yo comencé como alguien que me llamaron para ayudar en Taque y me transformé en socia y en cofundadora después. Entonces yo creo que también es un elemento importante que son perfiles que son importantes inclusive para mí. Yo pienso que ese perfil que estamos hablando de luchador, de no desistir, de todo eso son competencias de nuestra generación, de los nuevos tipos de empleo que van a venir más adelante. Entonces es importante también pensar en eso, que no es solo para emprender, y estoy súper de acuerdo con Belia. Yo pienso que hay que tener mucha seguridad de lo que va a pasar, y hay que principalmente también estar rodeado de muchas personas que te apoyen en ese proceso, porque emprender solo yo creo que es una de las situaciones más delicadas. Perfecto. Belia, Jaime, Ana, muchísimas gracias por este encuentro. Como dice Jaime, se nos quedan muchas cosas por hablar, específicamente en eso de los errores, ¿cierto? Es que yo creo que también me sumo a esa mirada de que se aprende más fácil de cuando fallamos que cuando triunfamos. Se nos va subiendo a la cabeza el ego. Y a todos los que están conectados, los invitamos para que en 8 días, el jueves, no, esto no es el jueves de julio, porque debe ser agosto, en el sexto encuentro virtual Emprendiendo en las Regiones. Entonces, muy conectados en 8 días para que nos veamos. Belia, chao. Jaime, Ana, mil gracias. Luego. Feliz noche. A ustedes, muchas gracias. Un beso para todos. Chao.